Patricia Sotelo Padilla, estudiante de noveno cuatrimestre de la carrera de Derecho de la Universidad Aztlán. Ahora vamos a tratar el tema sobre el agrarismo en México. Iniciamos. Bien, empecemos por la cultura azteca. Sabemos que el imperio azteca era el más poderoso de toda Mesoamérica. Su base principal al inicio de la cultura fue la construcción de Chinampas, ya que ellos tenían su imperio construido en el lago de Texcoco. Ahí fundaron la Gran Tenochtitlán y su manera de cultivar vegetales era a base de chinampas, que era un conjunto de juncos amarrados con lazos, y sobre ellos pusieron fango del fondo del lago y después los cubrieron de musgo y hierbas, de tal manera que hacían una plataforma o una islita de unos 90 metros de largo por 10 metros de ancho, y ahí empezaron a cultivar sus hortalizas. Esta manera fue para ellos muy productiva, ya que cada año cultivaban de 7 a 9 cosechas, mientras que en tierra firme se cultivaba 2 o 3 cosechas. Estas hortalizas las transportaban, las intercambiaban o las vendían en las famosas trajineras que hoy conocemos. Sabe que la organización social del Imperio Azteca estaba basada en la distribución de la tierra. En primer lugar se encontraba el rey Otlacatecutli, junto con toda su corte y toda su familia. Después había un segundo nivel jerárquico, que era el de los nobles. Después existía la clase social de los guerreros y los sacerdotes, que también tributaban al rey Otlacatecutli. Y al final, todas las tierras que tenían distribuidas las trabajaban los plebeyos o más iguales, que trabajaban a base de un salario y tributaban al rey. Bien, como ya dijimos, la organización social de los aztecas estaba basada en los llamados calpulli, que eran una sociedad o asociación de personas generalmente de la misma familia que se agrupaban en un solo sector de la ciudad y se dedicaban a labrar la tierra, a pagar tributos al rey y a una misma actividad. También se sabe que adoraban a un mismo dios a quien rendían tributo en los templos erigidos para tal efecto. Además, tenían instrucción militar, mandaban a sus jóvenes al Tepochcali, que era una escuela para sus guerreros. Se sabe que el jefe de cada calpulli era llamado calpulec y era elegido por la mayoría de los miembros del calpulli. Este se encargaba de dar instrucción a los niños, intervenía en los litigios familiares, intervenía también en el Consejo Azteca y sobre todo repartía las tierras a los integrantes del calpulli de acuerdo a su criterio. Cada calpulli en general debía tributar al Estado, entregando lo recaudado al cobrador o teteucino, y además tenían actividades específicas como una especie de gremio que era de acuerdo a las necesidades del conjunto. Con la llegada de Hernán Cortés a nuestro país, encontró como a un intérprete que era preso de los indios de Yucatán, y en una guerra le regalaron 20 esclavas, entre las cuales se encontraba la Malinche, que hablaba varios idiomas y para él constituyó su principal intérprete y compañera. Ayudado por ellos, viendo la gran riqueza que había en nuestro país, empezó la conquista hacia México. Como se dio cuenta de que los aztecas estaban en controversia directa, en guerra directa con las demás culturas de México, aprovechó eso para hacerse sus aliados, y de esa manera llegó a Tenochtitlán, apresó a Moctezuma, y allí, conocedor ya Cortés de las grandes riquezas que había en nuestro país, estaba decidido a apropiarse de él. En una de las batallas que salió a combatir, los soldados españoles encargados permitieron a los sacerdotes aztecas hacer una celebración a su dios Huitzilopochtli y los mandaron a asesinar. Esto sublevó al pueblo azteca de tal manera que, encabezados por Cuitláhuac, trataron de deshacerse de todo el ejército español. Sin embargo, llegó Hernán Cortés y nuevamente, aprovechándose de su superioridad tecnológica, termina con el ejército azteca. Sin embargo,
Cuauhtémoc, que fue otro de nuestros caudillos aztecas, defendió con toda ferocidad y con gran heroísmo nuestra ciudad. De cualquier manera, el conquistador español lo, lo apresó, lo mandó torturar y así se instaló en el imperio azteca. A la caída de Tenochtitlán, la España intentó hacer una nueva organización social, política y económica en mi país, México, por lo cual dio algunas disposiciones, entre ellas la encomienda, que se trataba de premiar a los soldados que habían venido a asesinar a los indígenas con Cortés. Se les premió dándoles en encomienda el cuidado de cierto número de indígenas, a los cuales debían de evangelizar supuestamente y debían de cuidar, por supuesto a base del trabajo de los propios indígenas. Se les dio una cierta cantidad de tierra para que la explotaran y por supuesto también rindieran tributo a la España. Esto llevó de inmediato a una explotación exagerada y brutal de hombres, mujeres, niños y ancianos, que algunos sacerdotes españoles levantaron la voz pidiendo a la corona española que desapareciera esta figura, esta institución o figura. A la corona española pareció importarle estas quejas de los sacerdotes españoles y decidió desaparecer la encomienda, dejando en sustitución las mercedes y el repartimiento, que no eran sino otra modalidad de explotación desmedida y brutal de los indios y la manera de desposeerlos de sus tierras. La corona española sacó a relucir las leyes de Indias, en donde nuevamente daban protección a los españoles colonizadores un cierto número de indígenas para protegerlos y para evangelizarlos, dando como resultado estas famosas encomiendas en donde explotaban, expoliaban y esta cristiana institución, en lugar de venir a ayudar a los indígenas, los convirtió en sus esclavos y siervos de por vida. De tal manera que a mediados del siglo XVII, más de la mitad del territorio mexicano se encontraba en manos de los españoles colonizadores. Para estas fechas, tenían ya en su poder 170,000 kilómetros o más de 170,000 kilómetros cuadrados, que representaba el 30% de Mesoamérica, esto sin contar la parte de Yucatán y toda esa zona. De esta manera se construyeron los latifundios, que eran grandes concentraciones de tierra en manos de los españoles colonizadores, que fueron el antecesor de las llamadas haciendas, que era una nueva forma de organización para que poco a poco el concepto de la hacienda se fue extendiendo a nivel nacional. Cada vez mayores superficies eran entregadas a los colonizadores. Aunado a esto es el descubrimiento de minas hacia el norte del país, con lo que fue más renovado el despojo y la usurpación de las tierras a los indígenas. También es importante hacer notar que mientras a los españoles se les concedía la tierra a título de propiedad, a los indígenas se les daban las tierras únicamente para su usufructo, y si estos dejaban de cultivarlas por lo menos 3 años, entonces se les quitaban, se les daban a otra familia indígena. Es importante mencionar que tras de 3 siglos de colonización española, los peninsulares tuvieran, por supuesto, mucho más derechos y privilegios que los criollos, por lo cual, encabezados por Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, se inició y consumó la Guerra de Independencia. Esto trajo como consecuencia que los españoles peninsulares tuvieran miedo de que las cosas cambiaran y de que se aplicara una constitución liberal, por lo cual se hicieron los oxisos y siguieron con las mismas leyes de la corona española, en donde no hubo un solo cambio en la cuestión agraria o para la protección de los indígenas. Es importante hacer notar también que durante estos 300 o 350 años de colonización española, la Iglesia se apoderó de grandes latifundios y grandes extensiones de tierra, lo que se le llegó a denominar
como tierra en manos muertas, mismas que durante la lucha de José María Morelos y Pavón trató de que dejara hasta 1856, cuando el ministro Miguel Lerdo de Tejada propuso la ley de desamortización de bienes civiles eclesiásticos, o mejor llamada ley de desamortización o ley Lerdo, en donde proponía que las tierras en manos muertas circulara para los para que todos los sembradores, los arrendatarios pudieran tener tierras. Esto y la ley Juárez hizo que estallara la guerra civil en 1857. El propósito de la ley Lerdo era precisamente quitarle las tierras a la iglesia. Sin embargo, y crear un pequeño grupo de propietarios indígenas que pudieran cultivar estas tierras. Hubo muchos rancheros o personas que vivían alrededor que fueron y compraron tierras de las manos muertas. Sin embargo, la mayor parte de estas grandes extensiones de tierra fueron a parar a manos de los latifundistas. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se expidieron dos leyes muy importantes: el decreto sobre colonización y compañías deslindadoras y la ley sobre la ocupación y enajenación de terrenos baldíos. Estos dos ordenamientos pedían que se deslindara y se fraccionaran los terrenos que fueran susceptibles de venta, ya que el hambre y las guerras habían dejado sin habitantes la parte norte y la parte sur de nuestro país, de tal manera que durante el porfiriato ofrecía vender. En la actualidad, el artículo 27 de nuestra Constitución mexicana establece a la letra que la propiedad de las tierras y agua comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Y en su inciso séptimo nos dice a la letra que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege la propiedad sobre la tierra tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Actualmente, el gobierno de México está pensando en una reforma agraria para fortalecer los derechos de las empresas privadas y para que puedan hacer negocios con los propietarios rurales. Esta ley, según ellos, protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Y con casi la mitad de la población de México viviendo en la pobreza, con una gran parte de ellos en las zonas rurales, los derechos de los propietarios de tierras comunales o ejidatarios han sido protegidos durante mucho tiempo. Sin embargo, ahora el presidente Peña Nieto podría enfrentar gran oposición a dicho proyecto. También un vocero de la Secretaría de Agricultura dice que el departamento está trabajando estrechamente con la SEDATU en una reforma para hacer los ejidos más productivos y que los derechos públicos de la tierra sean salvaguardados. Peña Nieto había apostado a una reforma energética para reactivar la debilitada economía de México, pero la caída de los precios del petróleo dio traste con su supuesta reforma energética. Ahora, el gobierno espera que la reforma agraria pueda acelerar el crecimiento fomentando la inversión en los sectores como la minería, el turismo, la generación de energía, la agricultura y el transporte. Vamos a ver qué sucede nuevamente. Muy amables, muchas gracias. 92. Nuestro queridísimo presidente, Carlos Salinas de Gortari, tuvo bien modificar el artículo 27 de la Constitución de nuestro país, convirtiendo a la propiedad ejidal en propiedad privada, convirtiendo así 206 millones de hectáreas ejidales en una simple propiedad privada, de tal manera que dejó de ser inalienable, inembargable e imprescriptible y se convirtió
en simplemente propiedad privada. Esto, por supuesto, sujeto a controles más políticos que económicos. Y es así la aportación de nuestro querido presidente a la historia de nuestro país.